Hola a todos los seguidores de Creciendo tus Finanzas. Soy Lázaro, y hoy, vamos a adentrarnos en un tema fundamental. La inflación y cómo protegernos de sus efectos. Así que, si estás listo para fortalecer tus conocimientos financieros y asegurar tu poder adquisitivo, sigue viendo este video. Si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte para no perderte ningún consejo valioso sobre cómo mejorar tus finanzas personales y alcanzar tus metas financieras. Sin más, comencemos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué con la misma cantidad de dinero se compra menos con el tiempo? Esto se debe a un factor silencioso pero potente llamado inflación. Ahora imaginemos la inflación como una marea lenta, erosionando el valor de tu dinero. Es un concepto que tal vez no parece alarmante en el día a día, pero a lo largo de los años puede afectar significativamente tu salud financiera. Piénsalo de esta manera: has estado ahorrando empeñadamente, pero el poder adquisitivo de tu dinero, con seguridad, se está reduciendo lentamente. ¿Pero qué es exactamente la inflación? Bueno, en términos más simples, la inflación es la tasa a la que el nivel general de precios de bienes y servicios está aumentando y, posteriormente, el poder adquisitivo está disminuyendo. Es como una fuerza invisible que poco a poco, pero seguro, va erosionando el valor de tu dinero. Imagina que has guardado $100 en tu cajón hoy, pasa un año y sacas ese mismo billete de $100. Sigue viéndose igual, se siente igual, pero no compras lo mismo. Eso es la inflación en acción. La inflación se mide a través del índice de precios al consumidor o IPC, que rastrea el costo de una canasta de bienes y servicios comunes a lo largo del tiempo. Cuando el IPC sube, eso es inflación; cuando baja, eso es deflación. Pero espera, no confundas la inflación con la hiperinflación. La hiperinflación es la inflación desenfrenada. Es cuando los precios aumentan a un ritmo extremadamente alto y generalmente acelerado. A menudo superando el 50% al mes; en casos extremos, los precios pueden incluso duplicarse o triplicarse en cuestión de días u horas. Puede causar un colapso total del sistema monetario de una nación. Ahora te preguntarás por qué importa la inflación. Bueno, una inflación moderada es seña de una economía saludable, indica que la economía está creciendo. Si los precios se mantienen igual mientras los costos de producción suben, las empresas no obtendrían beneficios y la economía no crecería. Sin embargo, una alta inflación puede erosionar el poder adquisitivo y crear incertidumbre. Puede dificultar a las personas planificar para el futuro, a medida que el valor de su dinero continúa disminuyendo. También puede afectar las tasas de interés, las inversiones e incluso los niveles de empleo. Entonces la inflación no es solo en término financiero, sino una realidad que afecta tu vida cotidiana. Es un factor crítico a considerar al planificar tus finanzas, desde decidir cuánto vas a ahorrar para tu futuro, hasta entender el rendimiento real de tus inversiones. Entonces, ¿por qué debería importarte la inflación? Bueno, comencemos con tus finanzas personales. La inflación juega un papel crítico en cómo gestionas tu dinero, ya sean tus gastos diarios, ahorros o inversiones. Piénsalo de esta manera: si hoy has guardado una cierta cantidad de dinero, debido a la inflación, esa misma cantidad no tendrá el mismo valor en el futuro. Esto es porque a medida que suben los precios, el poder adquisitivo de tu dinero disminuye. La inflación es como un ladrón silencioso, erosionando lentamente el valor de tu dinero con el tiempo. Digamos que tienes $100 hoy, con una tasa de inflación anual del 2%, esos $100 solo valdrían unos $98 el próximo año. En un lapso de 10 años, podrías estar viendo una pérdida de casi el 20% de su valor. Eso es una parte significativa que podría haber sido ahorrada o invertida sabiamente. Hablando de inversiones, la inflación también afecta los retornos de tus inversiones. Si el retorno de tu inversión es menor que la tasa de inflación, estás esencialmente perdiendo dinero. Si te está gustando el video, no olvides darle like y compartirlo. Además, te invito a que te suscribas al canal,
para que no te pierdas los valiosos consejos sobre cómo mejorar tus finanzas personales y alcanzar tus metas económicas. Por ejemplo, si inviertes en una cuenta de ahorros con una tasa de interés del 1%, pero la tasa de inflación es del 3%, en realidad tiene un retorno real negativo del 2%. Es como correr sobre una cinta que se acelera gradualmente. Tienes que correr más rápido, solo para mantenerte en mismo lugar. Además, entender la inflación puede ayudarte a tomar decisiones más inteligentes sobre tus finanzas, puede guiarte sobre dónde poner tu dinero, ya sean activos que pueden superar la inflación, como acciones, bienes raíces o en valores más seguros y protegidos contra la inflación. La inflación puede parecer un concepto abstracto, pero es muy real y afecta a tu billetera. No se trata solo de economistas y bancos centrales, se trata de ti y de tu futuro financiero. Comprender la inflación es vital para preservar tu poder adquisitivo y tomar decisiones financieras sólidas. Así que mantén un ojo en la inflación, porque tu salud financiera depende de ella. Ahora que comprendes la inflación, ¿cómo puedes proteger tu dinero de ella? Hay varias estrategias que puedes usar para proteger tus finanzas. Vamos a explorar algunas de ellas. En primer lugar, considera invertir en activos que históricamente aumentan de valor con el tiempo. Los bienes raíces son un excelente ejemplo. Como los valores de las propiedades generalmente aumentan con la inflación, invertir en bienes raíces puede ser una apuesta sólida. Además, si alquilas tu propiedad, puedes ajustar las tarifas de alquiler para igualar la inflación. A continuación, hablemos sobre las acciones. Las empresas a menudo pueden ajustar sus precios para mantenerse al ritmo de la inflación, lo que puede elevar a mayores ganancias y potencialmente a precios de acciones más altos. A lo largo de largos periodos, las acciones han superado típicamente a la inflación, convirtiéndolas en una posible cobertura. Pero recuerda, no pongas todos tus huevos en una canasta, la diversificación es clave. Distribuir tus inversiones en varias clases de activos puede ayudarte a gestionar el riesgo y potencialmente aumentar los rendimientos. Otra estrategia es considera invertir en materias primas. Cosas como el oro o el petróleo han servido históricamente como una cobertura contra la inflación. Cuando la inflación se calienta, los precios de estas materias primas tienden a subir. Recuerda, el objetivo no es vencer a la inflación en cada inversión. En cambio, se trata de construir una cartera equilibrada y diversificada que pueda resistir las subidas y bajadas del mercado, y sí, la amenaza latente de la inflación. La inflación puede ser un hecho de la vida, pero con las estrategias adecuadas, puedes salvaguardar tu futuro financiero. Entonces, ¿qué hemos aprendido sobre la inflación hoy? La inflación no se puede solo identificar como un término financiero, se trata de reconocer su impacto en nuestra vida cotidiana y en la economía en general. Se trata de darse cuenta de que el costo de la vida puede y cambia a menudo, debido a factores como las políticas gubernamentales y las dinámicas del mercado. Más importante aún, hemos aprendido que hay formas de protegernos contra la inflación. Invertir en activos que históricamente han superado la inflación, como bienes raíces o ciertas acciones, puede ser una estrategia práctica. Si encontraste este video informativo y útil, no olvides darle like y compartirlo. Te invito a que te suscribas al canal, para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo cada semana, para hacer crecer tus finanzas. Si estás interesado en este camino y quieres que siga realizando videos relacionados a esta temática, déjamelo en los comentarios. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Les envío un fortísimo abrazo. Nos vemos en el próximo video.